Heródoto vivió durante el V siglo antes de la era común, en la antigua Grecia. Escribió una narración que resume la historia tal como se conocía entonces y describe muchos de los acontecimientos de su propia vida. Aunque discusión directa sobre sus sesgos y epistemología se reserva para la conclusión de esta serie, en este video puedes conocer detalles sobre una parte de su trabajo. El noveno libro, llamado Calíope, la victoria final. Debes recordar que el libro anterior terminó con los atenienses rechazando firmemente la propuesta de alianza de Mardonio. Además, debo recordarte que Mardonio fue el general halcón y hambriento de gloria que se quedó en Grecia después de que Jerjes, el rey, huyera de regreso a Persia. En este momento, Heródoto describe a los tebanos como traidores de la causa griega. Hablando con Mardonio. Le instaron a que no avanzara más, sino que se sentara allí y tratara de someter a sí mismo a toda la Hélade sin luchar. Envía dinero a los hombres que tienen poder en sus ciudades, y así dividirás la Hélade en 2 partidos. Por supuesto, lo previo describe lo que después se convirtió en la estrategia persa. Afortunadamente, por ahora, Mardonio no siguió el consejo de los tebanos. Él captura a Atenas por segunda vez. Como antes, no tuvo que luchar por ella. Todos los atenienses habían partido de nuevo hacia Salamina. Curiosamente, cierto hombre llamado Líquida sugirió que debían aceptar la alianza de Mardonio. En respuesta, los hombres de Atenas apedrearon a Líquidas hasta la muerte, y más tarde, cuando las mujeres se enteraron, ellas mismas fueron a su familia y mataron a su esposa. Vaya. Acuérdate que esta fue la segunda vez en menos de 12 meses que fueron convertidos en refugiados. Creo que es comprensible que estuvieran enojados. Heródoto, a su vez, es muy crítico con los espartanos y los lacedemonios en general. Dice que se sintieron confiados y seguros porque el muro que cruzaba el istmo de Corinto estaba casi terminado. Por lo tanto, los atenienses fueron los que tuvieron que enviarles mensajeros. Los cita hablando a los éforos. Después de haber temido mucho que hiciéramos un pacto con los persas, tan pronto como supisteis con certeza cuál era nuestro espíritu, a saber, que nunca traicionaríamos a la Hélade, y porque vuestra muralla a través del istmo está casi terminada, ahora no hacéis caso a los atenienses. Por ahora, pues, los atenienses están furiosos con ustedes. A cambio, el consejo espartano debatió hasta que un extranjero, un tegeo, un hombre llamado Chileos, que tenía una gran reputación entre ellos, dijo: Si los atenienses no son amigos de nosotros, sino aliados de los bárbaros, entonces, aunque se haya construido una fuerte muralla a través del istmo, se ha abierto una amplia puerta para que los persas entren en el Peloponeso. Los éforos estuvieron de acuerdo y enviaron a su ejército comandado por Pausanias. Los argivos advirtieron a Mardonio de la fuerza que se avecinaba y se retiró ya que el Ática carecía de terreno ideal para sus jinetes. Una vez en Beocia, cerca de Tebas, el comandante persa cortó irrespetuosamente la mayoría de sus árboles frutales con el propósito de hacer una fortificación defensiva. Posteriormente, algunos tebanos invitaron a Mardonio y a muchos de sus asociados a un banquete y fiesta. Una vez allí, uno de los persas le dijo a un griego: ¿Ves a estos persas que están festejando aquí, y al ejército que dejamos atrás acampado junto al río? De todos ellos, cuando haya pasado un poco de tiempo, verás que sobreviven muy pocos. El griego le dijo al persa que debía compartir sus preocupaciones con Mardonio, y el persa respondió: El dolor más odioso de todos los dolores humanos es este: tener conocimiento de la verdad pero no poder sobre el evento. Al final del video, mostraré un aforismo que elaboré a partir de esta oración. Antes de la batalla final, hay una acalorada escaramuza cuando los persas propiamente dichos, atacaron una posición griega. Lo hicieron a caballo con arcos y jabalinas. Repetidamente atacaban y luego se retiraban hasta que su capitán, un hombre llamado Masistios, fue asesinado. Como resultado, los jinetes persas atacaron con toda su fuerza tratando de recuperar su cuerpo. Aún así, el cuerpo del capitán permaneció con los griegos y más tarde ellos pusieron el cadáver en un carro y lo transportaban a lo largo de sus filas, y el cuerpo era un espectáculo digno de ver por su tamaño y belleza, por lo que también los hombres dejaron sus lugares en las filas y fueron uno tras otro a mirar a Masistios. Eso me parece a la Ilíada.
LOL. Para la batalla final, se asumía que los espartanos comandarían uno de los flancos. Más bien, hubo una disputa entre los tegeos y los atenienses sobre quién comandaría el otro flanco. Los tegeanos argumentaban que tenían un precedente histórico, mítico. Su reclamo tenía que ver con Heracles, y era una práctica común para ellos mantener el otro flanco cuando luchaban en alianza con los espartanos. Terminaron su discusión diciendo: Por lo tanto, es justo que tengamos la otra ala en lugar de los atenienses, porque no han realizado hazañas como las nuestras, ni nuevas ni viejas. Los atenienses, a su vez, hablaron de cómo ellos, con Teseo como rey, habían ayudado a los hijos de Heracles, y cómo habían combatido a las amazonas. Una sobreviviente obra de Eurípides cuenta parte de la historia, también puedes conocerlo en este canal. De cualquier manera, ellos terminaron su argumento con: Baste con las hazañas antiguas, incluso por la sola hazaña realizada en Maratón, somos dignos de tener este privilegio y otros más, ya que solo nosotros, aparte de todos los helenos, luchamos en combate singular con los persas. Al final, ambos bandos dejan que los espartanos elijan y estos eligen a favor de los atenienses. Por cierto, a Arístides, el grande y noble de Plutarco, se le dio el mando del flanco ateniense. El número total de la fuerza griega era de 38.700 hoplitas junto con 69.500 ligeramente armados hombres. La mayoría de los hombres con armas ligeras eran espartanos. El historiador dice que estos eran hilotas. Tal cosa iría en contra del conocimiento convencional sobre los hilotas. Seguramente, no estaban armando a sus esclavos, por lo tanto. ¿Qué hilotas eran estos? Supongo que hay varias posibilidades al respecto. En cuanto a la fuerza combinada de los bárbaros, fueron alrededor de 30.000 hombres de diversas armaduras y armas junto a los griegos que lucharon con ellos. El historiador dice que no sabe cuántos griegos eran, pero estima unos 5.000 hoplitas. Los espartanos les dicen a los atenienses que ellos, los atenienses, deberían ser quienes enfrenten a los soldados persas, ya que ya los habían derrotado en la batalla de Maratón. Los atenienses se alegran de la propuesta y dicen que habían considerado tal cosa, pero que no la habían propuesto por temor a insultar a los espartanos. Por lo tanto, los dos cambian de bando en la línea de batalla, de modo que los atenienses estarán contra los persas y los espartanos contra los griegos opuestos. Sin embargo, Mardonio, creyendo que sus persas son superiores y deseando luchar contra los famosos espartanos, también cambia de bando. Este cambio de bando se produce y se repite hasta que Mardonio envía un heraldo a los espartanos diciendo: Os acobardéis de miedo, ahora bien, puesto que no fuisteis los primeros en decir esto, nosotros somos. ¿Por qué no combatimos inmediatamente vosotros en nombre de los helenos, ya que tenéis fama de ser los mejores, y nosotros en nombre de los bárbaros, con igual número en ambos bandos? Cualquiera de nosotros que sea el vencedor, que éste sea contado como victorioso con todo su ejército. Los espartanos declinan, y Mardonios, sintiéndose confiado debido a la negativa de los espartanos, ataca. Los persas iban a caballo y, por lo tanto, algunos de ellos pudieron eludir la posición espartana y obstruir el pozo del cual el ejército aliado estaba sacando agua. Como resultado, después de un día de combates y escaramuzas inconclusas, los aliados se ven obligados a retirarse. Sin embargo, un capitán espartano se niega a hacerlo alegando que hacerlo sería deshonroso. Para abreviar la historia, el ejército aliado accidentalmente se divide y, por lo tanto, los espartanos son separados del resto. Pausanias pide ayuda a los atenienses, pero estos son bloqueados por una división enemiga. Básicamente, la batalla se libra en varios lugares, no en un solo lugar, y es bastante desordenada. A pesar de todo, por supuesto, los persas son derrotados por los espartanos. Heródoto proporciona la explicación más obvia. Ahora bien, los persas no eran inferiores a los demás en valor y fuerza, pero carecían de armadura defensiva, y además, no eran versados en la guerra y no eran iguales a sus oponentes en habilidad. Y salían corriendo de uno en uno o en grupos de unos 10 juntos, unos más y otros menos, y caían sobre los espartanos y perecían. Su forma de vestir, sin armadura defensiva, fue una causa muy grande de destrucción para ellos, ya que en realidad estaban luchando con armas ligeras contra hoplitas pesados.
Sí, la lucha fue ciertamente de armas ligeras, inexpertas, principalmente forzadas, luchando contra hombres libres, voluntariosos, fuertemente armados y extraordinariamente entrenados. Dicho esto, hay que tener en cuenta que los comandantes bárbaros, como todos los comandantes bárbaros, eran aristócratas que heredaron su posición, o fueron elegidos por un hombre que a su vez simplemente había heredado su posición. Los griegos, por otro lado, estaban sirviendo bajo comandantes electos. Eso también causa una gran diferencia. De cualquier manera, Heródoto llama a Pausanias el vencedor de la batalla más famosa de la historia. Además de eso, indica, y más adelante volverá a este punto, que la divinidad podría haber jugado un papel. Hablando de la diosa Deméter, dice: Supongo, si se debe suponer algo acerca de las cosas divinas, que la diosa misma se negó a recibirlos, porque habían prendido fuego a su templo, es decir, al palacio de Illusis. Permíteme explicar, por alguna razón inexplicable, los bárbaros que huían no pudieron encontrar el santuario religioso donde se les habría garantizado seguridad, LOL. Mientras que los espartanos lucharon contra los persas y mataron a Mardonio, los atenienses lucharon contra los hoplitas tebanos. Una vez que huyeron, los tebanos no se fueron con el resto del ejército bárbaro, sino que fueron directamente a Tebas. Los aliados entonces comenzaron el trabajo de romper y capturar la posición defensiva que Mardonios había previamente construido. Esto fue fácil ya que los atenienses tenían mucha experiencia atacando tales fortificaciones. De cualquier manera, mientras que los aliados perdieron en total menos de 200 hombres, los bárbaros perdieron casi todos los 30.000. Posteriormente, el historiador describe extensamente cómo los persas restantes fueron barridos. Curiosamente, dice que los hilotas espartanos robaron gran parte del botín, un botín excesivo. Dice que la gran riqueza de los eginetanos vino primero de esto, que compraron el oro a los hilotas fingiendo que era de bronce. Es decir, oro que los hilotas robaron del botín. Otra cosa digna de mención es una observación de Pausanias. Él preparó un plato de los persas, utilizando el botín capturado, colocó esta espléndida cena junto a la comida típica espartana, y reunió a los comandantes griegos y les mostró. Quería mostraros la insensatez de este jefe de los medos, que teniendo una comida como esta, vino a nosotros, que tenemos una comida tan triste como la que veis aquí, para quitárnosla. Curiosamente, el cuerpo de Mardonio se perdió, aunque Pausanias no tenía la intención de hacerle nada malo. Además, con el tiempo, muchas ciudades griegas que no lucharon en la batalla hicieron sus propios falsos túmulos funerarios. Es decir, hicieron montículos de tierra sin ningún cuerpo, pretendiendo a las generaciones futuras que ellos también habían luchado por la liberación de toda Grecia. LOL. Es comprensible. Luego entra la historia de los tebanos que lucharon contra los aliados. Los aliados sitiaron la ciudad y la llevaron a la hambruna. Finalmente, los tebanos accedieron a entregar a los hombres que habían luchado contra los aliados y Pausanias los ejecutó sin ningún juicio. En cuanto a lo que sucedía en el mar mientras se libraba la batalla de Platea, los atenienses, junto a otros, persiguieron a los restos de la flota persa. Los persas, a su vez, abandonaron sus barcos y buscaron seguridad en una batalla terrestre. El comandante griego, el otro rey espartano llamado Leotíquidas, navegó cerca de la fuerza bárbara y gritó en voz alta como si estuviera compartiendo un plan con los griegos que servían bajo Persia. El escritor explica que el diseño de este acto era el mismo que el de Temístocles en Atenas, porque tenía la intención que, o bien las palabras pronunciadas escaparían al conocimiento de los bárbaros y persuadirían a los jonios, o bien serían reportadas a los bárbaros y les harían desconfiar de los helenos. Antes de esta lucha, llegaron noticias a ambos ejércitos de que los griegos habían sido completamente victoriosos en Platea. Como tal, los bárbaros perdieron todo coraje, fueron derrotados y pocos lograron huir. El historiador encuentra notable que ambas peleas tuvieron lugar cerca de un templo dedicado a Deméter. Así, él insinúa que hubo ayuda divina en la lucha. Además, jocosamente, dice que ambas batallas tuvieron lugar en el mismo día. En este frente se produce un debate sobre si deberían dejar a los griegos en sus islas o transportarlos para ocupar las tierras de los que se habían unido a los persas. Los espartanos querían empezar a mover a toda la población.
Temía no poder protegerlos en caso de un futuro ataque persa. Sin embargo, los atenienses se negaron. Como resultado, los samios, los quianos, los lesbos y otros isleños simplemente fueron incorporados en la Liga Defensiva griega. Debería mencionar que en este canal también puedes aprender sobre los escritos de gente como Safo, la poetisa, la 10ª musa, que vivió en la isla de Lesbos. Después de esta batalla, el rey espartano hizo que sus hombres regresaran, y los atenienses se dirigieron al Helesponto. Aquí sitiaron una ciudad y capturaron parte del ejército de Jerjes. Al final, trajeron muchos despojos y trozos de la cuerda que se utilizó para crear el puente a través de los continentes. Finalmente, todo lo previo da paso a una historia sobre Ciro. Recordarás que él fue el primer rey persa descrito en el primer capítulo de las historias de Heródoto. En esta historia, un hombre le dice a Ciro que deberían trasladar a los persas a una tierra mejor y más fructífera. Ciro responde: De las tierras que no son ásperas tienden a salir hombres que no son ásperos, ya que no pertenece a la misma hacienda producir frutos de la tierra admirables y también hombres que sean buenos en la guerra. Heródoto literalmente termina su libro con esta noción. Me parece un poco sorprendente. Tal vez no tenía la intención de que este fuera el último libro, tal vez sea una referencia a la falta de tierra fértil de los atenienses. De cualquier manera, esta es la conclusión. Espero que no te hayas perdido los videos anteriores, de lo contrario no sabrías cómo llegamos a este punto. Asimismo, te habrás perdido muchos de los aforismos que elaboré a partir de los escritos de este autor. En el video de análisis y crítica general mencionaré algunos aforismos más. No te lo pierdas. De hecho, para seducir tu curiosidad, toma el siguiente ejemplo. Aunque algunos conocimientos producen poder y otros requieren poder para ser conocidos, la mayoría del conocimiento solo te permite saber lo impotente que eres. Si disfrutas o le sacas provecho a mis aforismos, que sepas que tengo miles. Escribiré libros con breves ensayos temáticos compuestos de aforismos. Estos ensayos son profundos e intrigantes pero fáciles de leer. Para copias muy económicas, busca Protágoras Paz en el sitio web de Amazon. Repito, Protágoras Paz, ese es mi nombre.